Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenido a Primer Círculo. Muy buenas noches, bienvenidos a este primer programa de Primer Círculo del año. Y ahora vamos a discutir, aprovechar el arranque de año, Federico y yo únicamente sin invitados, vamos a discutir cómo vemos los dos principales retos internacionales, tanto como retos en sí mismos como que pueden tener repercusión sobre México. Y hemos decidido hablar de dos. El primero sería el Medio Oriente. Yo creo que es una historia que no va a hacerse más que complicar, que tiene ramificaciones por todos los países que tienen población de origen musulmán. Y por otro lado, la elección de los Estados Unidos, que se ve cada vez más cerca y Trump se ve pues fuerte. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con lo primero, Federico? Sí, yo creo que es pertinente. En el último programa del año pasado hablamos básicamente en materia interior y de cómo se veía que las coordenadas estaban ajustando y había un futuro promisorio, en tanto que las reformas empezaban a pagar. Pero estamos inscritos en un escenario internacional muy complicado, como tú lo señalas, un escenario que tiene que ver con imponderables, porque ya ni siquiera es que estemos hablando de actores racionales en política, sino estamos hablando, a mí me espanta realmente mucho el resurgimiento del terrorismo como lo estamos viendo, en donde ya no sabe uno por dónde puede ser atacado. Es decir, lo que vivimos en París, lo que se vivió en Estados Unidos, lo que se ha vivido en muchos otros sitios, pues te indica que el Estado-Nación ya no es capaz o no es tan solvente en atacar este tipo de problemas como lo era cuando era una guerra tradicional. Entonces, ¿cómo introduces esa variable de locura? Es que en sentido estricto conviene saber qué es locura, porque por un lado puede haber como el de París, que es un incidente, un acto terrorista, sí coordinado desde una entidad que pretende ser Estado y que no lo es, el llamado Estado Islámico, que es el que organiza, coordina, promueve. Pero luego tienes los que se les ocurre, digamos, los que están enojados, están ideologizados, que pueden comprar unas armas aquí o un cuchillo por allá, y que sin una verdadera coordinación central te pueden generar pues, daños muy serios y poner a la población en una permanente zozobra respecto a ese que se ve musulmán, no vaya a ser uno de los que va a atacarnos. Entonces genera unas polarizaciones internas muy complicadas, como tú dices, no sabe nunca uno cuándo va a saltar la liebre. Además, desde el ataque a las Torres Gemelas, pues la verdad es que los estadounidenses han implementado a nivel global, mundial, una serie de medidas de seguridad, sobre todo alrededor de los aviones, que pues parecían, digamos, muy severas, inquebrantables. Y esto ya no funcionó en tanto que el avión ruso que volaba sobre Turquía pues fue derribado con un objeto que iba dentro del avión. Ya no funcionó en tanto que pues, los filtros de seguridad no pueden ser extendidos a todo el mundo, ya no funcionó. A todos los, cada café, cada café o restaurante o antro en el mundo donde la gente se esté divirtiendo, porque parece que también el nuevo leitmotiv es la irritación por la diversión, estilo Occidente. Bueno, entonces, ¿por dónde comenzar, Carlos? Yo creo que no es sencillo. Vivimos la primera guerra de Irak y fue una pesadilla, era la misma lógica de la que estamos viendo ahora, bombardear, terminar con el enemigo. Después apareció con que el señor Hussein no tenía armas químicas y que no tenía armas nucleares y que no había cómo imputarle que hubiera violentado el derecho internacional. Y ahora estamos viendo pues la segunda oleada de algo muy similar. Incluso podemos decir que es la consecuencia de haber sacado al señor Hussein, que no voy a ponerme a defender al señor Hussein, pero esos estados laicos en Libia, en el propio Egipto, en Irak, en Siria, estados horrendamente dictatoriales, gobernados por una minoría, en general la minoría religiosa de la entidad en cuestión, se había mantenido más o menos bajo control y bajo una cierta capacidad de arrinconamiento a unos problemas ideológicos, unas tensiones religiosas brutales que ahora están estallando por todos lados. El otro día leí un artículo que decía que es un poco como la Europa de fines del siglo XVIII con la Guerra de los 30 años, donde tienes un enorme conflicto religioso en su origen, protestantes versus católicos, pero que en la práctica se va sobreponiendo con una serie de conflictos geopolíticos, de suerte tal que aunque Turquía y Arabia Saudita son sunitas y deben estar aliados, en la práctica muchas veces están jugando papeles absolutamente distintos porque tienen también una posición geopolítica en el Medio Oriente que quieren potenciar, y el resultado neto es un juego de muchas pistas que se está jugando en cancha del Medio Oriente.
Siria está siendo bombardeada al mismo tiempo por Francia, por Gran Bretaña, por Estados Unidos, por Rusia, qué sé yo, quién más. Y eso genera una incertidumbre y una volatilidad terrible. Ahora, tú que fuiste diplomático, ¿no sientes una ausencia terrible de Naciones Unidas? Yo no sé qué podría uno esperar de Naciones Unidas, ¿no? Pero uno cree que al fin y al cabo el ser humano ha logrado crear esa instancia supranacional que está vigilante, que tiene capacidad de mediación y de acción, en tanto que los cascos azules se pueden mover. Pero si tú me preguntas qué podría hacer el Consejo de Seguridad o qué se podría proponer como medida de emergencia ahorita, yo no me queda claro, la verdad. Es un mundo tan, diría yo, tan disparatado, porque tienes ciudadanos franceses que están atacando a otros ciudadanos franceses. Entonces, las medidas migratorias no parecían las más ciudadanos convenientes, franceses, ¿no?, que pueden entrar a Estados Unidos sin visa. Y que ahora parece que los quieren limitar por lo mismo. Lo que es un conflicto entre grupos religiosos en el Medio Oriente, entre países y facciones militares en el Medio Oriente, se traslada muy naturalmente a una guerra, supuesta guerra, occidente, musulmán. Sí, Islam. Aunque dicen que no debe uno decir Islam porque todas las connotaciones, ¿no? Tiene una serie de connotaciones, pero lo cierto es que un solo individuo puede abrogarse la bandera de esa lucha, ¿no? Y estallarse o matar o hacer alguna cosa, ¿no? Y después, mira, las guerras siempre traen consecuencias negativas para la población que se encuentra sobre ese territorio. Es decir, después de la guerra en Irak, pues lo que vimos fue un horror de pobreza, de miseria, de una economía totalmente devastada. Que es el caldo de cultivo de esto. Entonces, ¿qué podemos esperar de los bombardeos? Pues algo similar a lo que estamos viendo actualmente. De hecho, están provocados, yo creo que por los que quieren que se profundicen las contradicciones, por usar el viejo lenguaje marxista. Bueno, sí, que las cosas estén cada vez peor para que después puedan mejorar, ¿no? Pero sí preocupa porque Occidente pues tampoco está desplegando otro tipo de iniciativas. Y de hecho está teniendo repercusiones políticas, que es nuestro segundo tema. O sea, Trump ya parecía que se estaba debilitando y con los ataques de París y con los propios ataques en suelo norteamericana, su retórica anti-extranjero pues se volvió como mucho más difícil de combatir. Hoy por hoy tenemos en Francia triunfos muy importantes desde el Frente Nacional que no hemos visto nunca, fortalecimiento de partidos parecidos en buena parte de Europa, y el candidato más anti-extranjero que yo recuerdo que podría ganar la nominación del Partido Republicano, que es Donald Trump, que tendría implicaciones costosísimas y complicadísimas para México, y esas elecciones son en noviembre de este año. Dos comentarios. Como bien dices, no es la primera vez que tenemos candidatos republicanos muy agresivos. Incluso tuvimos a Ross Perot, independiente, también con planteamientos, ¿te acuerdas?, muy despectivos en relación a los migrantes. Pero nunca habíamos visto esto. Y nunca habíamos visto el lenguaje que se está utilizando en los Estados Unidos, que coincide con Marine Le Pen y lo que mencionabas de esta conquista de la extrema derecha, que en las más recientes elecciones de finales de diciembre, de mediados de diciembre, fueron realmente, bueno, avanzaron muchísimos puntos porcentuales, en algunas provincias ya son mayoría. Entonces, es una mala coincidencia. Si a eso le agregas también los actos terroristas que le dan tela de dónde cortar a Trump, pues lo que parecía inviable, que llegara a ser candidato del Partido Republicano, ahora ya no es tan imposible. Los americanos miden dos cosas, ¿no? Miden en las campañas, miden por un lado la aceptación, el grado de penetración de los precandidatos, pero por el otro lado miden también que la capacidad de recaudación de los precandidatos. Y esa capacidad de recaudación es como un parámetro de qué tan fuertes son. Y resulta que el señor Trump hasta hace un par de semanas estaba ya en primer lugar de los republicanos. Es decir, que hay mucho republicano rico que lo está apoyando. Y además él tiene su propia capacidad de recaudación. Algo tiene de centavos. Está dispuesto a gastarlo él. Ahora, eso significa que el año que empieza es un año con mucha incertidumbre internacional. Y estas incertidumbres te pueden mover pues, las variables económicas básicas. Sabemos todos que en incertidumbre el dólar se vuelve más caro porque es la moneda de refugio de la incertidumbre. Sabemos todos que en la incertidumbre, pues la propensión a invertir es menor y por tanto el crecimiento podría ser menor. En suma, si bien como discutíamos en el programa del
del lunes pasado, las condiciones internas son buenas y nos deberían de dar para un 2016 mejor que el 15, o sea, esta incertidumbre pues puede hacer esto menos viable. Sí, digamos que al estar también tan entrelazados, para bien, creo yo, nuestra economía está profundamente vinculada a otras economías, por supuesto, en primer lugar la norteamericana, pero no exclusivamente la norteamericana. Lo del petróleo pues pasa por la norteamericana, pero ahora sí que ya pasa de ladito, porque en realidad pues los norteamericanos, los estadounidenses están manteniendo su capacidad de producción a pesar de los precios bajos, ¿no? Y entonces dice uno, ¿qué va a ocurrir en Medio Oriente? Fíjate qué curioso, si hubiera habido incertidumbre, lo lógico es que el precio del petróleo se elevara. Y por primera vez en la historia es al revés. Es al revés, ¿por qué? Porque hay una terrible incertidumbre en Oriente Medio y los precios del petróleo están en el piso. Antes enviaban portaaviones para tratar de que el Golfo Pérsico fuera vigilado y que no fuera a haber un incidente que impidiera el flujo del combustible. Ahora no, ahora estamos viendo Medio Oriente en una guerra de facto y sin embargo los precios del petróleo siguen muy bajos. Es un mundo nuevo, ¿no? Ahora, en una de las cosas que dijiste es bien interesante porque los Estados Unidos tienen mucho menos incentivos ahora por patrullar el Golfo Pérsico, claro, porque claro. depende mucho menos el crudo que consumen de ahí. China e India, que crecientemente dependerán cada vez más de ese paso, quizás se vuelvan los nuevos actores interesados en ver qué está pasando en el Medio Oriente, pero eso será motivo de otro programa. Así es, pero tenemos que despedirnos. Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo, a este año nuevo de Primer Círculo. Nos esperamos el próximo lunes. Buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo.